Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Os daréis cuenta de que este pasaje, esta porción de las Escrituras y palabras del Señor son tan amplias y son tan ricas. La misma idea, como vimos el domingo anterior, esta metáfora de la vid y de los pámpanos. Cristo es el centro, donde emana esa savia, y toda nuestra mirada, todo nuestro interés tiene que estar en Él, en el Señor Jesucristo. Mientras vemos al Padre, el Padre del Señor, Dios, obrando como el agricultor o el labrador que trabaja la tierra y hace que todo salga según lo planeado, aquí vemos la fortaleza de la vid, que es nuestro Señor. Y nosotros entonces empezamos a surgir y somos esos pámpanos que están unidos a la vid. Lógicamente eso estaba relacionado mucho con las circunstancias que estaban experimentando Judas, que los acababa de dejar y abandonar, judíos que esperaban el Mesías pero no le recibieron cuando Él vino, la multitud que confiaba en Él meramente por los milagros externos que podía hacer, y por todos aquellos que profesan ser y no son. Recordar el pámpano unido a la vid, porque hay diferentes clases de pámpanos, aquellos que permanecen y aquellos que son cortados. Estuvimos viendo y estuvimos hablando el domingo anterior de aquellos pámpanos que parecen, que tienen señales externas acerca de ser de Jesús, de ser de la vid, pero en realidad no hay fruto y por tanto son inservibles, y lo único que sirven es para ser cortados, amontonados y hacer que ardan a su tiempo, a su momento. Esto es una seria advertencia que nosotros decíamos, advertencia para que cada uno mire, no piense estar en Cristo y en realidad no lo esté.
porque muchos dicen Señor, 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 pero en realidad no son del Señor. En esta tarde yo me quisiera centrar en la permanencia, permanecer en Cristo. En este capítulo 15 que tenemos aquí, en este pasaje, al menos 10 veces que yo haya podido contar, viene el término permanecer, permanecer en mí, permanecer en mi amor, como yo permanezco en el Padre, una y otra vez. Y creo que la idea que nos está hablando de la vid y de los pámpanos tiene que ver completamente con este permanecer, estar arraigados, unidos todo el tiempo. Después de haber advertido, no seáis de aquellos que no permanecen y que lo único que sirven es para ser cortados y quemados, ahora nos dice a nosotros que decimos ser creyentes que nosotros debemos de permanecer. Nosotros, permanecer en Cristo, como Cristo debe de permanecer en nosotros, nosotros en Él y Él en nosotros. En realidad este concepto, esta idea que tiene el pasaje y que nos vamos a centrar en esta tarde de permanecer, tiene que ver con la santidad. La santidad, según las Escrituras, la santidad, según nos expresa la palabra de Dios, no tiene que ver con ser buenos para alcanzar la salvación. La santidad o la santificación tiene que ver con la respuesta que viene de nuestra unión con Cristo o de nuestra salvación. Por tanto, lo que tenemos que mirar cuando hablamos de permanecer en Cristo es de nuestra santidad, de nuestra santificación, o en otras palabras, del fruto que tiene que traer el que seamos pámpanos, del resultado que tiene que venir de nuestra fe, que no es una fe muerta, sino que es una fe viva. Esto viene porque el Señor Jesús ya ha dicho al principio del pasaje que hemos leído que nosotros, los discípulos, ya hemos sido limpiados por la palabra del Señor Jesús, versículo 3. Pero ahora que nosotros hemos sido limpiados por la palabra, debemos de permanecer en la palabra, versículo 7. Y esto es importante que nosotros nos mentalicemos, porque el conocimiento de la verdad, el mensaje del Señor Jesucristo es lo que te ha traído a la vida nueva, al nacer de nuevo, a ser de Dios. Pero ya no es únicamente una cosa del pasado, sino que ahora tienes que mirarlo para el cada día. ¿Ves tú el resultado de haber sido limpiados por la palabra del Señor Jesús, que ya en el capítulo 13 también nos hablaba? ¿Eres tú una persona nacida de nuevo? ¿Has visto que tus pecados han sido perdonados por la obra del Señor Jesucristo? ¿Has sido limpiado por la obra, la sangre, la palabra del Señor Jesús? Bien, pues ahora esa palabra debe permanecer en ti. Es decir, si no hay savia que corra por el pámpano que eres tú, entonces no tienes vida y serás cortado. Por tanto, ya debes de llevar fruto y tienes que verlo. Pero lo que nos está diciendo aquí, nuestra permanencia con el Señor Jesucristo, no es solamente en que ya lleváis fruto, sino que ahora toda esta permanecer, santificación en tu vida, es para que lleves más fruto, para que haya abundancia de fruto, como dice al final, para que haya mucho fruto. Uno puede pensar, quizás seas tú, y es un peligro, que puedas pensar, bueno, mi vida cristiana ya está establecida, ya tengo algunos gestos, y por tanto con esto ya estoy satisfecho. Pudiéramos imaginar que un pámpano tuviera conciencia y que pudiera ver que cuando se acerca la época ya pueda tener unos pequeños racimos de uva insignificantes, casi minúsculos, y que pueda decir, ya tengo suficiente. No sirve para nada, porque cuando llegue el podador y pueda ver que esa parte de la vid no está dando el suficiente fruto, también será cortada. Porque la idea es que la vid, con sus pámpanos, cada vez dé más fruto. Eso es lo que se hace cuando se tiene que cortar el pámpano. ¿Llevas tu fruto? ¿Llevas tu fruto abundante? ¿Estás creciendo en el fruto cristiano? ¿Pueden decirlo todos los demás? ¿La gente que te observa lo ve? Esta es la cuestión constante que nosotros tenemos que hacernos. Debe de haber crecimiento constante en tu vida espiritual.
tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una fortaleza. No hay opción para que nosotros disminuyamos del fruto cristiano en nuestras vidas. No hay opción en las Escrituras que podáis decir yo ya he hecho mi parte o he hecho suficiente. Porque si tu mentalidad es esta, ya has cubierto el cupo, en realidad lo único que podrás encontrar es que seas talado. Lo que nos está diciendo con la idea de la santificación o la idea de permanecer en Cristo, la idea central es la exaltación total de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la idea que se nos va a expresar aquí. El Señor Jesús, fijaros bien, lo que nos está diciendo Él mismo con estas palabras, el Señor Jesús es la fuente de todo bien. Con Él tú lo tienes todo. Sin Él no tienes nada. Esta idea tiene que quedarse clara en nuestras vidas como creyentes. Recordad que yo estoy hablando ahora a los creyentes. Y lo que estamos diciendo es que si tú estás en Cristo injertado o unido, tiene que haber fruto, porque todo lo que pueda surgir, todo lo que pueda haber, todo lo que tú puedas esperar, tiene que venir de Él, que es la vid. El Señor Jesucristo no es únicamente la fuente, el origen de tu salvación. Esto es así. Si Cristo es el origen de tu salvación, si tú aspiras o tienes la esperanza del cielo y de la vida eterna, es porque Cristo ha muerto por tus pecados, pero no es solamente esto. Lo que nos está diciendo este capítulo 15 en esta parte de una manera muy clara es que no solamente Él es el origen de la salvación, sino que Él es el todo para tu vida cristiana. Todo lo que pueda surgir, todo lo que puedas hacer, todo lo que pueda haber, todo lo que puedas esperar o anhelar, tiene que venir del Señor Jesucristo. Por eso nos dice Pablo en Romanos 13, en Romanos 11, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esto es claro y contundente, y tenemos que pensar constantemente en el Señor Jesucristo como es aquel del cual viene todo lo bueno que yo pueda hacer, pueda decir o pueda sentir. Pablo, una vez más, en Filipenses 4, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay fortaleza, no hay fuerza en nosotros si no estamos en la vid. Pobre de ti, pámpano cortado que piensas que puede ser en cualquier momento árbol que pueda dar fruto. Todo pámpano, toda rama de este tipo que se clava en el suelo tiende a secarse, no tiene vida por sí mismo. El pámpano tiene que estar unido a la vid, si no es un mero sarmiento. Esto es en nuestra vida cristiana. ¿Piensas y meditas lo suficiente para darte cuenta que el Señor Jesús es la fuente de todo bien que emana de ti? Porque pudiera ser que hubiera una especie de vanidad misteriosa, extraña, errónea, de que tú te puedas gozar en los dones y en los frutos y el resultado de tu vida cristiana, y que puedas pensar de que hay cosas buenas que surgen de ti. Este pasaje y las Escrituras te están recordando que todo el bien que tú produces es gracias a que estás unido al Señor Jesucristo. El pasaje no está hablando de la exaltación del amor del cristiano, no está hablando de la riqueza poderosa del fruto del cristiano, lo que el pasaje está hablando es de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el todo en todo momento. Y fijaros que esta exaltación que Él hace, todo depende de mí. Tenéis que estar unidos en mí, permanecer en mí, porque si no lo perdéis todo. Lo estaba diciendo cuando iba a la muerte. Los iba a dejar y se iba a separar. ¿Recordáis en anterior, cuando estaba diciendo, en capítulos anteriores, me he de marchar, os he de dejar, pero no os dejaré solos? Y ahora nos dice, sin mí nada podéis hacer. Bueno, la permanencia de Cristo, por medio del Espíritu de Cristo en nosotros, tiene que ser la continuación de la obra de Cristo en nuestras vidas, constantemente.
unidos a Cristo por medio del Espíritu. Nos podremos equivocar, hemos dicho en algunas ocasiones, nos podremos equivocar en muchas doctrinas y podemos exagerar, dar demasiado énfasis a ciertos aspectos de la doctrina. Corremos el riesgo muchas veces los cristianos de exagerar ciertos puntos que nos parezcan más apropiados o nos sintamos más a gusto. Pero fijaros bien, nunca nos vamos a equivocar si exaltamos una y otra vez al Señor Jesucristo. No hay cristianismo que exagere exaltando al Señor Jesús y poniéndolo en el trono más glorioso. Lo que nos está diciendo con que los creyentes como pámpanos tenemos que permanecer en la cruz es que nosotros somos incapaces, totalmente incapaces. Tú eres incapaz en tu vida cristiana separada del Señor Jesucristo. Versículo 5 nos dice nuestro pasaje, nos dice nuestro Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor Jesucristo no puedes hacer nada. Versículo 4 anterior, versículo B, en la parte final, no puedes dar fruto. ¿Analizas esto en tu vida cristiana? Lo que nos está diciendo es que constantemente nosotros tenemos que buscar en nuestra vida no ser independientes de Jesús o independizarnos de Jesús, sino estar más unidos a Jesús. Sin Cristo no tienes vida. Lo hemos dicho anteriormente, sin Cristo no eres cristiano, no eres creyente, o al menos es simplemente un creyente nominal aparente y nada más. Donde se escarba y se encuentra mera escayola, no hay vida interior. Sin Cristo no tienes vida, estás muerto espiritualmente y por tanto no puedes agradar a Dios, porque separado de mí nada podéis hacer y vuestros frutos son vanos. Varios pasajes nos dice el Señor Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. El que no es conmigo es contra mí. Aquí hay dos opciones constantemente: o estáis conmigo en la vid o estáis secos para ser quemados, o estáis conmigo o estáis en contra de mí. Pablo a Timoteo: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Si Cristo no es el mediador entre Dios y tú, estás en una situación horrible y dramática, porque solamente hay un mediador para agradar, satisfacer al Padre, y es el Señor Jesucristo. Si no estás en Cristo, estás en enemistad con Dios. El libro de Hechos nos lo está diciendo otra vez cuando está defendiendo la fe: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y aun cuando el mundo multiplique los nombres de salvadores y habla de todo tipo de estrategias y filosofías, nosotros sabemos, a la luz de las Escrituras, en este pasaje de Juan 15, como lo sabemos en Hechos, o las palabras de Pablo, o en el resto de la Escritura, de que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Lo que nos está añadiendo a todo esto, dice este pasaje: lo que crees que tú produces y lo que crees que tú das y la vida que pueda haber en ti solamente puede estar unida y puede estar vinculada al Señor Jesucristo. No seas un pámpano hueco y vacío e inútil, porque en el peor de los casos, lo que tú puedas dar son frutos vanos. La Escritura es muy dura. Isaías, por ejemplo, nos dice que lo único que pueden darse es como trapos sucios. Nuestras obras sin el Señor Jesús, sin el ungido de Dios, sin nuestro mediador y nuestro Salvador, nuestras obras son simplemente trapos de inmundicia que no sirven para nada.
Hay gente en nuestra sociedad que aparenta ser buena y que puede hacer obras aparentes, pero a los ojos de Dios, todo fruto que no venga por la obra y la persona del Señor Jesucristo es inútil. Hagamos esfuerzo por meditar y pensar en esta situación que nuestro mismo Señor Jesucristo nos está marcando. Así que pensemos ahora nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana, si toda la vida, todo nuestro ser, toda nuestra esperanza, todo nuestro futuro está unido a nuestra vinculación o permanencia al Señor Jesucristo, lo que tendremos que buscar a lo largo de nuestra vida es que, en primer lugar, no hay parte para la exaltación personal. Si Cristo se debe de llevar toda la exaltación, no hay lugar para tu exaltación. Depende de Cristo en todas las cosas, para todo el bien. Es como el oxígeno, no podemos vivir sin oxígeno. Si no respiramos este oxígeno en el cual hemos sido creados, perecemos. Nosotros no somos para vivir bajo el agua o no somos para vivir sin respirar, necesitamos el oxígeno. Los creyentes, puesto que hemos nacido y dependemos de Cristo, los creyentes necesitamos a Cristo como el ser humano necesita el oxígeno. Así que todos nuestros días tienen que estar marcados con nuestro énfasis y deseos de estar unidos al Señor Jesucristo. Fijaros en el versículo 5 lo que nos está diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si hay una palabra fuerte en este versículo o en este contexto, es nada. Fijaros que dice, pudiera decir, separados de mí podréis hacer poco, conmigo podríais hacer mucho. Es como cuando buscamos la compañía, uno puede meterse en una empresa porque mis limitaciones económicas o de tiempo son muchas, pero colaborando con otro podemos hacer. Yo solo puedo hacer poco, con otros puedo hacer mucho. Como iglesia evangélica nosotros no podemos hacer mucho, pero si nos unimos las iglesias podemos hacer más. Pero esto no es lo que está diciendo este texto, no es lo que está diciendo el Señor Jesús. No dice conmigo podréis hacer más cosas, no, lo que está diciendo es que si no estáis conmigo no podéis hacer nada. No puedes hacer nada, no es poco, o de poco valor. Bueno, tiene poca importancia lo que hacemos, pero con Cristo seguramente tendrá más importancia. No dice esto, no habla de importancia, no habla de cantidad, dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, lo que está hablando es que no hay lugar para nuestro esfuerzo independiente del Señor y de Cristo. Porque los frutos que tienes que dar como pámpano no depende de tus sentimientos, no depende de tu capacidad emocional, ni siquiera depende de tus lágrimas o del sufrimiento que tú puedas expresar, no depende el fruto de tu intelecto, de tu sentido común, de tu ingenio, no depende ni siquiera de tu sinceridad, por muy sincero que seas. No, toda tu obra y vida cristiana, todo el fruto de santificación, todo lo que pueda resultar por ser pámpano depende del Señor Jesucristo y por tanto en ti no hay mérito alguno. Y no puede haber ningún tipo de arrogancia. El texto nos está marcando el camino para exaltar a Cristo porque a Cristo nunca lo exaltaremos suficiente. Pero el peligro de los creyentes es creernos algo no siendo nada. ¿Aspiramos a grandes obras? Quizá pensamos que si tuviéramos una capacidad, una ayuda externa, algún otro tipo de cosa que nosotros no tengamos para poder hacer grandes obras. No es esto lo que nos está diciendo la Escritura. El Señor Jesucristo nos está diciendo que conmigo lo podréis hacer todo y sin mí no podréis hacer nada. Y nada es absoluto. Las grandes obras que nosotros podamos marcarnos en nuestra vida cristiana tienen que pasar por nuestra vinculación y dependencia al Señor Jesucristo. No hay nada que tú necesites añadir.
Este es el error que hace la Iglesia Católica cuando nos está diciendo que en Cristo tenemos la fuerza y que nosotros tenemos que colaborar y poner nuestra parte. Cristo no necesita tu parte. Lo único que necesita es un conducto vacío para que su gracia corra con libertad en tu vida. Nosotros no colaboramos para añadir gracia, sino que lo único que hacemos es ser objetores o receptores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que necesite añadirse a la obra completa y consumada de nuestro Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es extender tus manos y recibir todo lo que Cristo vaya a hacer, porque la grandeza de tu vida como creyente no depende de ti, no depende de nada que tú sientas, no depende de nadie que esté a tu lado, sino que depende completamente de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Apartados de mí, nada podéis hacer, permanecer en mí, dice el Señor Jesucristo. Por tanto, lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús es algo muy importante en tu vida. A partir de ahora, tienes que pensar y tienes que gobernarte de esta manera. Busca constantemente estar más apegado al Señor Jesucristo. Si tú crees que hay una fuente de bien en algún lugar, lo que vas a buscar es la cercanía, no la lejanía. Si hay algo que sabes que te va a hacer bien, vas a buscar poder estar cerca. Nos mudamos y sabemos que el trabajo o la entrada del metro, si es una ciudad grande, o los hospitales, si estamos enfermos, tienen que estar cerca. Así que si te mudas por causa del trabajo, buscarás una vivienda cerca del trabajo. Si buscas ayuda para tu situación médica, buscarás la manera en que puedas estar cerca del hospital que te va a atender. Si tienes una familia y necesitas la compra, buscarás estar vinculado a un mercado cerca de la casa. Si tú quieres dar fruto, si quieres fruto en tu vida, lo que tienes que buscar todos los días, desde el principio al fin del día, es estar vinculado al Señor Jesucristo. Depender y buscar al Señor Jesús todos los días para poder ser más efectivo. No puedes en ningún momento pensar en la independencia y ni en ningún momento poder pensar que puedes hacer algo sin Cristo. No te alejes de Jesús. No te alejes de la verdad que Él expresa y de todo lo que Él significa. Por tanto, si nosotros sabemos que somos lo que somos y podemos esperar lo que queremos esperar, vinculados al Señor Jesucristo, y que por tanto tenemos que buscar el estar más unidos a Cristo, ¿cómo puedo estar yo más apegado a este beneficio que trae para mi vida y para mi alma? Tienes que buscar todos los medios para estar más cerca del Señor Jesús y permanecer más fuerte y apegado al Señor Jesucristo. De tal manera, cimentados en el Señor Jesús a lo largo de toda nuestra vida cristiana, que nada ni nadie nos pueda separar. No estamos pensando en la obra que hace Jesucristo, sino que estamos pensando en tus responsabilidades para estar vinculado. No te separes, no te duermas, no te alejes, no lo ignores. ¿Cómo? Con la oración. Ora al Señor. Ora una y otra vez para poder estar cerca del Señor Jesús. Y sabes que toda esa savia que tiene que correr sobre ti o por medio de ti en tu interior depende del Señor Jesús. ¿Qué haces que no oras más? Y que no traes más vinculación con el Señor Jesús, que no abres tu corazón, que no te comunicas con Él. ¿Por qué la oración es tan pobre en la vida de los creyentes si sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer? Y de la comunión cristiana. Fijaros lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres estar cerca de Cristo? ¿Has entendido lo que yo estoy diciendo? Lo que está hablando aquí, este capítulo 15 de Juan, es que tú necesitas estar vinculado a Cristo. Que tu vida cristiana no tiene valor si Cristo no está a tu lado, tú en Él y Él en ti. ¿Entiendes esto? Lo que
estamos diciendo es que si quieres ver fruto en tu vida, necesitas al Señor Jesús, tienes que buscar a Jesús, tienes que abrazar a Cristo, tienes que estar cerca de Él. ¿Y dónde está Él? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. En otras palabras, como tú necesitas dar fruto y tienes que estar unido a Cristo, tienes que buscar dónde está Cristo y dónde dice que está Cristo. En donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿No os dais cuenta entonces la importancia de la comunión cristiana en nuestras vidas? No podéis iluminar solos. Sois un tizón que va a tender a apagarse si no estáis con el resto de la comunidad y el resto de los creyentes. Porque Cristo está en medio de ellos. Queréis permanecer unidos al Señor Jesucristo, queréis que sea la fortaleza en vuestra vida cristiana, buscar más comunión con los creyentes, porque allí está nuestro Señor. Pero dice, por ejemplo, también en Lucas, en el capítulo 24, versículo 27, está hablando en el camino de Emaús y habla de toda la Escritura y lo que la Escritura decían de Él, decían de Cristo. ¿Quieres saber más de Jesús? ¿Quieres conocer mayor información acerca de Él? ¿Dónde vas a ir a buscar acerca de Cristo y de sus dones y de su fortaleza y de sus profecías, sino en las Escrituras? Seguramente vosotros sois como yo, algunos de vosotros por lo menos, como yo, que cuando compramos un electrodoméstico tremendamente complicado, como puede ser una lavadora, y tendemos quizá a tirar las instrucciones, el manejo. Pero claro, cuando la lavadora o las vajillas deja de funcionar o tiene un deterioro, enseguida, ¿dónde vamos? A las instrucciones. Y encontramos a veces, los más torpes como yo, que sencillamente lo que necesita es apretar en el botón adecuado, en el lugar adecuado. Es tan sencillo como leerse las instrucciones. ¿Ves que tu vida es pobre? ¿Que eres un pámpano medio seco que no da el fruto adecuado? ¿Recuerdas lo que está diciendo las Escrituras, Juan 15? Necesitas permanecer en Cristo. Porque toda la obra que tú tienes que dar viene si tú estás unido a Cristo. Y si ves que no estás dando el fruto en tu vida, es decir, no creces en santidad, y no estás más apegado, y no eres más obediente y más dependiente de toda la palabra del Señor, entonces es que necesitas leer las instrucciones, ir a la Escritura y a la palabra del Señor. Para crecer en nuestra vida, en comunión con Cristo, necesitas la oración. Somos pobres en la oración. Necesitamos fortalecer la comunión cristiana porque Cristo está en medio de nosotros y necesitamos la Escritura, más y más de la Escritura. Tienes que leer tanto las Escrituras, como hemos dicho otras veces, que cuando te exprimen como exprimimos a la esponja o la naranja, solamente salga el jugo de la Escritura. Y que por todas partes mane el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú quieras hacer tiene que estar unido al Señor Jesucristo. Permanecer en Cristo para que puedas hacer. ¿Lo entendemos? ¿Quieres hacer? Busca estar en Cristo. ¿Sabéis que como decía un cierto autor, que hay personas que pueden hacer muchas cosas y no ser nada? O sea, puedes tener un montón de actividad en tu vida que es inútil. A algunas personas que podamos estar aficionados a objetos, que nosotros le damos una importancia que es efímera. Así que cuando uno se muere y deja de ser, y vienen a hacer la mudanza de la casa, alguien llega y dice, ¿para qué sirven todas estas cosas viejas? Y todo tu trabajo de años simplemente es inútil, porque tú le das una importancia a cositas, objetos de papel. Tu vida cristiana puede que esté llena de grandes cosas, que a ti te parecen grandes y extraordinarias, y piensas que tu entretenimiento y tus hobbies y tus diversiones tienen algún valor, pero ¿te has preguntado si tienen valor delante de Dios? ¿Te has preguntado si el jugo que produces, el trabajo, es dulce para la gente que lo pueda saborear? ¿Cómo es el comentario de la gente?
Porque no es por nuestra inteligencia que nosotros hacemos las cosas, ni es por el poder económico, ni es por nuestros gustos o facilidad para la hora de hacerlas, sino cuál es la voluntad de Dios, cómo es el resultado de mi vida cristiana. Todo esto lo tenemos que aplicar en nuestras propias vidas y lo tenemos que aplicar en nuestra vida como iglesia. La iglesia nuestra, nosotros, si queremos ser útiles, si queremos tener un sabor dulce para el mundo, si queremos mostrar una imagen clara acerca del Señor Jesucristo, lo único que podemos hacer de manera clara es estar vinculados y unidos en una intimidad especial, individual y colectiva al Señor Jesucristo. La única manera es que tengamos que abrir esas puertas de la oración, de la comunión y del estudio de las Escrituras para que Cristo pueda correr por todas partes de nuestro ser individual y de iglesia, porque sin Cristo nada podemos hacer. ¿No pensáis acaso que nuestra vida se puede convertir en algo banal e inservible, porque nos hemos entretenido en cosas efímeras y engañosas? Cultiva la comunión con Cristo, esfuérzate en la comunión con el Señor Jesús. Busca una relación experimental y real con Jesús, una relación personal con Él. La Escritura nos enseña claramente que todo el tiempo que pasemos en intimidad con el Señor, en nuestras casas, en la soledad de nuestra habitación, en nuestros paseos por el campo, en la comunión con la iglesia, todo el tiempo que pasemos en dejar que Cristo venga y nos llene, se va a dar un resultado claro en los frutos, no por lo que otros opinen, sino por lo que Dios pueda decir acerca de ese fruto sabroso. Permanecer en mí, porque fuera de mí nada podréis hacer. Amén.